Bienvenidos. En este video veremos la forma de utilizar un sí anidado en afirmación. Esta estructura nosotros la utilizamos para poder, en este caso, contestar varias preguntas, ¿cierto? Para llegar a un resultado específico. Es decir, si yo leo la pregunta del permiso de circulación, me dice que el permiso es si es interurbano y la capacidad es mayor a 40. Es decir, debe cumplir dos condiciones, en este caso como ejemplo, para que llegue a 120.000. En otros casos es 100.000. Es decir, solamente si cumple estas dos condiciones es 120.000. Entonces, ¿cómo creamos igual si? ¿Cuál es la primera condición? Que sea interurbano. Digo, si el tipo de bus es igual interurbano, que es la primera condición, punto y coma, pero tiene una segunda condición y la capacidad es mayor a 40. Vuelvo a colocar un sí y en esta segunda condición pregunto si la capacidad es mayor a 40. Si es verdad, en este caso, estas las dos preguntas. Si hubiera una tercera, se agrega acá. Pero llegamos a este tipo que eran dos preguntas. Si esto es verdad, cumple ambas condiciones, el resultado son 120.000. Valor falso. Punto y coma. Valor falso. ¿Qué coloco? Veamos esta estructura. Dice, sí, esta es la condición en la afirmación. ¿Cuál sería la negación? Los 100.000. 100.000. Cierro un sí. Voy a cerrar un sí. ¿Ya? Pero me sale verdadero. Sí, porque estamos es ¿qué pasa si es interurbano? Punto y coma. ¿Qué pasa si no es interurbano? Dice, otros casos, vuelvo a colocar 100.000. En esta estructura solamente existe una afirmación y varias negaciones. En la estructura que vimos anteriormente, un sí anidado en negación, existen muchas afirmaciones y una sola negación. Este es al revés. ¿Ya? En la lectura es distinta. Enter. Me dio 100.000 porque el centro urbano no es rural. Por eso no me lo dio. ¿Ya? Voy a copiar. Y fíjense. El único que me dio 120.000 es esta. Porque es interurbano y la capacidad es mayor a 40. ¿Ya? Este otro interurbano, ¿por qué me dio 100.000? Porque su capacidad es 21. Y este también es 21. Solo decir, solamente uno cumple ambas condiciones que se estaban pidiendo. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. El adicional dice, si la capacidad es mayor a 50 y la cantidad de máquinas es mayor a o igual a 4, el adicional son 50.000. También tenemos dos condiciones. Colocamos igual si la capacidad es mayor a 50, voy a la capacidad y pregunto si es mayor a 50. Primera condición. ¿Cuál es la segunda condición? Y la cantidad de máquinas es mayor o igual a 4 si el número de máquinas es mayor o igual a 4. No hay más condiciones. Ahí nos faltó, ahí sí, perdón, nos faltó el sí. Paréntesis. ¿Ya? ¿Qué pasa? Ahí está la segunda condición. Valor verdadero. ¿Qué pasa si es verdad? En este caso me dice son 50.000, coloco 50.000. Punto y coma. Si no es verdad, me dice en otra cosa es 0. Voy a cerrar un sí. Fíjense, voy a cerrar un paréntesis y me cerró este sí. ¿Qué en valor verdadero? Porque pertenece a qué pasa si estoy trabajando si es mayor a 50. Punto y coma. ¿Qué pasa si no es mayor? También lo corresponde un 0. Enter. Me dice que es 0. Ese guión aparece cuando tiene un formato ya numérico aplicado. ¿Ya? Y me dice que ninguno de ellos cumple las condiciones. Veamos. Hay uno que dice es mayor a 50. La capacidad mayor a 50. Aquí tengo uno mayor a 50. Es mayor a 50. ¿Ya? Pero, si ustedes se dan cuenta, la cantidad de buses es 3. Veamos, mayor a 50. Este no, porque dice mayor, no mayor igual a 50, ¿cierto? Este tampoco. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si este es de capacidad, lo voy a cambiar a 52, por ejemplo? A ver, no, a este. Ya,
voy a poner 52. Ahora sí cumple la condición, me lo entregó. ¿Qué pasa a este? Le cambié la número de máquinas, tiene 5 máquinas. Ahora también me aplicó. Es decir, porque aplicaron ambas condiciones. Veamos el último, el seguro obligatorio me dice, si el año es mayor a 2015 y es turismo y la cantidad de máquinas es mayor a 5, hay tres condiciones, el seguro vale 80.000, en otro caso 55.000. Igual si, paréntesis, si el año es mayor a 2015, si el año es mayor 2015, primera pregunta, si la cantidad de máquina es mayor a 5, si la cantidad de máquina es mayor a 5, segunda pregunta, si es turismo, si el tipo de bus, el orden da lo mismo, es igual turismo, cierro, ¿cierto? Punto y coma. Si cumple las tres condiciones, vale 80.000. Punto y coma. Y si no, ¿cuánto es? Dice, pero es verdad, falso, 50.000. 55.000. Listo. Cierro un sí. Es importante, fíjate que si voy a cerrar. Me cerró este sí. Punto y coma. Valor falso del segundo. 55.000. Cierro el sí. Y el último, 55.000. Cierro. Enter. Me dio 55.000. Lo copio y pego. Todo me dio 55.000, ¿ya? Porque ninguno lo cumplió. Pero si cambiamos, por ejemplo, veamos este, turismo, el último. ¿Cumple la condición? ¿Es turismo? Sí. Me dice, la capacidad es mayor a 5, no porque es 3. Le voy a poner 8. Y fíjense, porque sí cumplía la capacidad, pero el número de máquinas no lo cumplía. 80 el tiro. Veamos otro turismo, aquí. Este turismo, ¿cierto? La capacidad, ¿cierto? Dice, perdón, el año 2015, 2017 sí, pero el número de máquinas no la cumple. Dice porque son 4, voy a colocar 6. Ahí lo cumplió. ¿Se dan cuenta? Es importante que recuerden que el sí anidado, tanto en negación y afirmación, esta es la estructura básica, ¿ya? Pero puede sufrir muchas modificaciones o más o menos elementos. Todo va a depender del problema que se está planteando.